amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros dos juegos, dos sets de ganzúas comerciales. Estos dos sets de 3 ganzúas cada uno que tenemos aquí son dos sets del fabricante británico Lo-Loc Tools. Lo-Loc Tools se puso en contacto conmigo a través del gran ganzuador y diseñador de ganzúas Tipene y me pidió que eligiese los sets de ganzúas que quisiera de su página web para hacerles la review. Ya os ofrecí la review de este fantástico set de ganzúas que tenemos aquí, el Valirian Euro Pick Set, una relación calidad-precio increíble, una cantidad de perfiles con diseños muy bonitos, espectacular, los materiales, los diseños de los ganchos, la cantidad y variedad de ganchos, rakes, me encanta, un set espectacular. Y una de las características de este set que lo hacen tan económico y competitivo es que las ganzúas, como podéis ver aquí, no traen mango y el comportamiento de una ganzúa cambia con el mango, normalmente mejora muchísimo, como es este caso también, y quería probar varios de estos perfiles con el mango que comercializa el fabricante, que denomina Pro. Cuando las ganzúas las vende con este mango son de la línea Pro, y es por eso que elegí estos dos pequeños sets de ganzúas, de 3 ganzúas cada uno. Eso es algo que me encanta, he de decirlo, el hecho de comercializar pequeños sets de ganzúas sin funda, pero con las características de más calidad de la marca, en la gama más alta de la marca, rebajando aproximadamente un 20%, incluso más, el precio de las ganzúas individuales. Me parece fantástico como política de comercialización, porque permite conformar los sets de manera económica y, si queremos, con las características más altas que fabrica y que comercializa el fabricante. Me gusta ese criterio. Bueno, estos dos sets de ganzúas son, por un lado, el Tipene Hook Set que tenemos aquí, formado por 3 ganchos, los veremos ahora en detalle, 3 ganchos diseñados por Tipene, espectaculares. Ya vimos sus características al hacer el Valirian Euro Pick Set y me encantan, sobre todo este gancho medio de aquí. Y aquí tenemos el 3 Pieces Hybrid Pick Set, sería un set de 3 piezas, tipo de forest, ganchos de largo alcance, una ganzúa en arco. Elegí estos dos sets por lo que os he comentado, porque quería probarlos con mangos, cambia su comportamiento, y porque además estos 3 de aquí son de 0,5 de espesor, igual que el Valirian, pero estos de aquí son de 0,6 milímetros de espesor, son más gruesos, sería el grosor estándar, el más adecuado para principiantes. Son ganzúas mucho más rígidas, más fuertes, con un feedback mucho mejor, espectaculares, y quería probar este material que es muy fuerte, utiliza acero inoxidable AISI 301 en los dos espesores, incluso en los mangos, funciona muy bien. Me gusta mucho el feedback de las ganzúas, y aquí, como os digo, al colocarles mango mantienen la flexibilidad, pero el agarre es mucho más cómodo y el feedback mejora notablemente. Una gozada. Además del material de construcción, ¿qué tienen en común los dos juegos de ganzúas? Bueno, los acabados perfectos. El acabado en lo que es la ganzúa, en la punta, está perfectamente pulido, no necesita ningún tratamiento posterior. También en el mango, ninguna arista, nada que sobresalga, nos corte o nos moleste al manejar el mango. Los acabados son muy buenos, eso es algo que hay que agradecerle al fabricante, y el movimiento de la ganzúa dentro del boca llave es muy fluido. También tienen en común, evidentemente, los mangos Pro. Si os fijáis, a mí me da la impresión de que estos mangos han sido diseñados para ser utilizados en esta posición, en la posición en que se colocan los perfiles europeos, con los pernos en la parte inferior. Son muy ergonómicos en esta posición. Fijaros, tienen este hueco aquí para el dedo índice,
estas ranuras que dan agarre al dedo pulgar, apoyan muy bien en la parte trasera. Son mangos muy largos, los mangos largos apoyan muy bien en la parte trasera de la mano y resultan siempre muy cómodos, pero he de decir que en esta otra posición, la que ganzúo yo normalmente, resultan también muy cómodos a pesar de ser curvos. No tengo la sensación de estar utilizando una herramienta al revés, para nada. Me resulta muy cómodo manejarla, el apoyo del dedo índice, el dedo pulgar, perfecto. Unos mangos cómodos, en un material como es el acero inoxidable, muy duradero y con un aspecto muy bonito. Son siempre muy atractivos los mangos de acero. Vamos a pasar a ver cada uno de los sets, qué es lo que contienen y cómo se comportan. Vamos a ello. Bueno, vamos a ver cada uno de los sets. Fijaros, vamos a ver primero el set de ganchos tipo de Forest. Aquí lo tenemos, 3 ganchos. Fijaros, este sería el Rich Diamond. Tiene un diamante en la punta. Hay una cosa que me gusta mucho en el diamante, fijaros, es un diamante que es corto, no se extiende el triángulo muy hacia adelante. Eso a la hora de levantar, hay otras ganzúas con este diseño que la distancia hasta la punta la hacen más extendida. A la hora de levantar el perno me da la impresión de que molesta más. Este circula muy bien por los agujeros del boca llave. Yo creo que en cerraduras europeas es más acertado este diseño que otros diseños con el medio diamante más extendido. También me gusta mucho el hecho de que no tenga aquí un ángulo muy marcado, es una transición muy suave en la curva. Me gusta estéticamente, yo creo que favorece a la hora de manejarse dentro del boca llave. Este tipo de ganchos no son los que yo utilizo más habitualmente, pero me consta que hay ganzuadores que son verdaderos fanáticos, se sienten muy cómodos con ellos. Este es el que más me ha gustado, sin duda, es la media bola, se denomina Rich Half Ball Pro. Aquí la tenéis, además de tener la transición como en el otro muy suave. La bola siempre me parece a mí que se maneja mejor y que palpa mejor los pernos. También tiene muy buena capacidad para levantarlos aunque estén muy abajo, como el medio diamante. Y me encanta el detalle este de aquí de darle ángulo. Quizás sea solo un efecto visual, pero me gusta que aquí no haya material y si os fijáis hace un quiebro y sube rápidamente. Muy bonito. Es el que vamos a probar ahora en una apertura. Y por último, este tipo de ganzúas, las ganzúas en arco, que estéticamente me parecen espectaculares. Fijaros, también con un medio diamante. Creo que este medio diamante es más extendido que el otro. Vamos a ver si podemos colocarlos para que veáis a qué me refiero. Fijaros, el de abajo tiene un ángulo más aplanado y va más hacia adelante cuando movamos la ganzúa. Es más pequeño, esa es la ventaja, por eso pueden extenderlo más. Este, al ser más alto, lo han hecho más corto. Me parecen muy buenos diseños, están pensados, no están hechos a la ligera. Muy buen diseño. Vamos a dejarlos aquí y yo creo que estos son de 0,6 milímetros de espesor. El espesor estándar requiere de un boca llave con cierta anchura para poder entrar, pero sorprende muchas veces dónde son capaces de entrar este tipo de ganzúas. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es probarla con un candado en este caso y ver cómo se comporta. Vamos a ello. Bueno, vamos a probar esta media bola High Reach que tenemos aquí en 0,6 milímetros. Voy a utilizar este candado, es un candado de la marca Ace. Fijaros en la codificación. Como veis tiene un segundo bastante largo, un cuarto muy corto, no es una codificación plana en absoluto. El boca llave
Es un boca-llave universal, no es un boca-llave recto. Quizás a los que no estéis acostumbrados a utilizar estas ganzúas os sorprenderá. Fijaros que el perfil de la ganzúa es muy alto y no se puede trabajar desde abajo, no hay acceso desde abajo a los pernos. Vamos a trabajar desde aquí, pero sin embargo vamos a poder colocar todos los pernos sin pasarlos. Si no tenéis costumbre de utilizar este tipo de ganzúas, este perfil, os recomiendo intentarlo al menos porque os puede sorprender. Como os decía, hay ganzuadores que son verdaderos fanáticos, tienen mucha fe en estos perfiles y no es por casualidad, es porque funcionan muy bien. Vamos a utilizar como tensor esta pry bar de Lolop Tools del Valirian. Creo que tiene 1 milímetro de espesor. Vamos allá. No es un ganzuado difícil, es simplemente para mostraros la capacidad que tiene una ganzúa aparentemente tan alta, en 0,6 milímetros, de entrar en un boca-llave como este, un boca-llave muy común y que no es nada fácil de navegar. Vamos allá. Primero pide un clic, segundo un clic, el feedback es fantástico, tercero un clic y un movimiento en el rotor, cuarto, vamos allá, este es muy corto, lo coloca sin problemas. Fijaros que no he tenido que forzar la ganzúa hacia arriba en absoluto. La media bola de la punta, ahí está, quinto un clic y nos daría la apertura. La media bola de la punta, lo tenemos abierto, se mete muy bien por debajo de los pernos, aunque estén pegados a la guarda, y los levanta. Fijaros que en esta posición la ganzúa queda muy plana en una gran longitud, y es eso lo que permite a una ganzúa que cuando la ponemos así parece que ocupa muchísimo, entrar en el boca-llave y poder navegar. Tiene un punto de apoyo aquí muy bueno para hacer palanca y mucho hueco en medio para dejar a los pernos largos descansar sin tocarlos. Está muy bien, realmente muy bien, es un perfil muy acertado. Ya habéis visto que funciona. Y aquí tenemos el otro set, el Tipene Hook Set. Vamos a ver cómo son estas tres ganzúas diseñadas por Tipene. Vamos allá. Fijaros qué maravilla, me encantan. Vamos a colocarlas en medio para que se vean bien. Es un conjunto de 3 ganchos bien pensado, porque contiene lo que siempre os digo yo, contiene, vamos a colocarlo aquí, así, para que lo veáis bien, contiene un gancho corto, este que tenemos aquí, fijaros, es un gancho muy abierto, un gancho muy interesante, porque tiene este rebaje en esta zona de aquí que le permite, aun siendo corto, llegar más arriba que otros ganchos que tengan la punta más gruesa, todo este tramo más grueso y que pegarían antes con el perno anterior. Tiene un gancho medio, este gancho de aquí. El gancho corto se denomina Lockout Buster, el gancho medio sería el Teardrop y el gancho largo sería el Scimitar Pro. Este gancho medio, el Teardrop, es mi favorito sin ninguna duda. Me encanta la punta en forma de lágrima redondeada de pequeño tamaño, permite palpar muy bien los pernos. Me encanta este cuello estrecho que le han hecho aquí. No me resisto a comentaros una curiosidad. Fijaros, esta es la misma ganzúa en el mismo espesor y es del Valirian, y no sé si se apreciará. Vamos a hacer zoom. Es ligeramente diferente, vamos a ver. No es fácil apreciarlo, pero la del Valirian aquí es un poco más estrecha, aquí también, y la cabeza es ligeramente más pequeña, fijaros. Es en teoría el mismo diseño, pero no son exactamente iguales. Me imagino que es simplemente un problema o algo que se da en el corte. No sé si lo han hecho adrede, pero son ligeramente diferentes. La verdad es que a la hora de ganzuar con ellas no se nota diferencia alguna, es muy pequeña la diferencia, pero esta, la del Valirian, es un poco más estrecha en la punta, ambas del mismo espesor, como os decía, 0,5.
espectacular esta ganzúa, la vamos a ver funcionar, la vimos también con el otro set, pero la vamos a ver con este funcionando, muy buena, el tacto y la capacidad para llegar muy arriba. Fijaros, porque os estoy diciendo que este es el gancho largo, y lo vamos a ver ahora, pero da la impresión de que este llega más alto que él. Es por el diseño, este tiene una curva más cerrada, este la tiene muy amplia, y este gancho largo, que no parece ser un gancho largo, parece un gancho medio, pero es largo, tiene la curva muy amplia. Es un gancho largo que sería mucho más fácil de manejar que otros que tienen la curva más cerrada, y va a llegar igualmente a colocar los pernos cortos. Fijaros, porque no da esa impresión, pero vamos a colocarlos todos juntos para que veáis que efectivamente ese gancho tan abierto es un gancho largo. Vamos a colocarlos así. Fijaros, vamos a colocarlos a la par. Fijaros como el gancho largo tiene más de 1 milímetro de longitud que el gancho medio, y si colocamos el gancho corto, la progresión ya es perfecta. Vamos a ver si los colocamos todos en la misma posición. Aquí está, fijaros, esa sería la progresión. Ahí tenemos un gancho corto, un gancho medio y un gancho largo. Así es como hay que componer los sets de ganzúas, y así es como funcionan bien. La diferencia es muy pequeña, pero dentro del boca llave es muy grande, se nota muchísimo. Un set como a mí me gusta componerlos, y además con la particularidad de que este tiene 3 diseños de tipene, 3 diseños de gancho que funcionan muy bien y que son realmente muy bonitos. Me encanta. Este es un set para mí fantástico y se comporta muy bien con estos mangos. Sigue manteniendo la flexibilidad de la punta tal y como tenía las otras ganzúas, pero si os fijáis, cuando cogemos una ganzúa sin mango, solo para sujetarla ya la doblamos, nos da muchísimo más trabajo mantenerla. Estamos haciendo aquí mucha más fuerza, y la fuerza hace perder tacto, precisión a la hora de tocar. Esta la podemos sujetar con los dedos mucho más relajados, y todo va a fluir mucho mejor. Me encanta. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Y así lo veis vosotros mismos. Vamos a testar el Teardrop de Tipene, espectacular gancho, me encanta, un gancho medio que funciona muy bien, muy fino. Voy a utilizar, al igual que hice en el Valirian, para el mismo gancho, utilicé un cilindro Yeye con un perfil Europa, el modelo Europa. En este caso voy a utilizar un cilindro Yeye con el perfil habitual de los Yeye. Fijaros, esta es la llave. Está cortada en plano, sin picos, por lo que parece mucho más plana de lo que es, pero no lo es en absoluto. El primero es muy largo, el cuarto es corto. Fijaros, este cilindro me lo envió mi amigo Baldilox. Muchísimas gracias, Baldi. 5 pernos, como todos los Yeye, ninguno es fácil. Voy a ganzuar en sentido horario. Utilizaré esta pry bar también de Lolop Tools del Valirian, 1 milímetro, encaja muy bien. Vamos allá, hacemos zoom, paciencia, porque es un Yeye y requiere tacto y retoque. Vamos allá, primero nada, segundo nada, tercero un clic, cuarto pide un clic, quinto un clic, primero nada, vamos a ver, segundo pide, hace un clic y un leve giro, tercero, al tocar el tercero caemos en falso, vamos a ver, cuarto, quinto, nada, primero creo que pide, sí, hay un clic y un giro, segundo nada, tercero pide, ahí he oído que se ha saltado el primero y el quinto. Es un cilindro que he abierto 2 veces, además una de ellas en la otra posición. No suelo ganzuar en esta posición, lo sabéis, no es como soy más habilidoso, pero con este gancho yo creo que lo voy a poder conseguir. En esas 2 veces que lo he ganzuado, el quinto se salta constantemente. Vamos a ver, primero, segundo, tercero un clic,
cuarto, vamos a ver, cuarto hay un clic, quinto un clic se había saltado, primero se ha saltado también, vamos a ver si lo podemos colocar sin que haya demasiado retroceso para que no se salten los demás. Ahí está, un clic, segundo, ahí un clic, se ha saltado el tercero, lo colocamos, cuarto colocado, vamos a ver, quinto, al colocar el quinto vuelve el falso colocado. Es un juego del gato y el ratón porque tenemos que superar un montón de aserraduras, ahí lo habéis podido ver, y cada vez que colocamos una se saltan las demás. Quinto, vamos a ver este quinto, si lo podemos colocar, ahí está, se ha saltado el primero, por supuesto, vamos a ver este tercero, un clic, cuarto parece colocado, quinto, el quinto no estoy seguro, vamos desde el principio, primero nada, segundo nada, tercero colocado, cuarto, el cuarto hace un clic, quinto, vamos a ver, nada, el primero se había saltado, ahí está, al colocar el primero nos daría la apertura. Bueno, ya habéis visto, funciona fantástico, yo que no estoy acostumbrado a ganzuar en esta posición y consigo abrir incluso un cilindro Yeye que es de muy buena calidad y que es muy exigente al ganzuado porque realmente es cómodo y este gancho es espectacular, me encanta. Bueno, ya lo habéis visto, dos pequeños sets de ganzúas fantásticos. Quería probar los mangos, el comportamiento de esos perfiles que ya había probado y que me gustaban tanto con mangos, mejoran, fantástico, me encanta. Son unos mangos muy ergonómicos y que funcionan muy bien. El precio de cada uno de estos sets es de 17,50 libras, unos 19 euros. Me parece muy buen precio, tened en cuenta que las ganzúas sueltas valen del orden de 7 libras y media, con lo que al coger las tres rebaja el precio un 20%, el precio por ganzúa aproximadamente un 22%. Me parece buen precio por este material, con estos mangos, con estos acabados, sin ninguna duda, una forma muy económica de completar un set, por ejemplo, como el Valyrian, con ganzúas con unos mangos muy cómodos y perfectas, me encanta. Lo recomiendo, sin ninguna duda. Dejaré un link en la descripción del vídeo a la web del fabricante, a su tienda, por si queréis echarle un vistazo. Y me queda agradecer a Loloc Tools por darme la oportunidad de elegir el set que quisiera libremente y hacer la review. Os lo agradezco mucho y para todos vosotros esta ha sido la review de dos sets de ganzúas comerciales, el Tipene Hook Set y el 3 Pieces Hybrid Pick Set de Loloc Tools. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.